Bienvenidos al tercer día del Segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia, Pertinencia y Calidad de la Educación a Distancia y Virtual en un escenario para la búsqueda de la paz. Este congreso es organizado por la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Iniciaremos con dos conferencias. La primera es el reto del cambio climático para Colombia, amenaza y oportunidades, a cargo del doctor Álvaro Rodríguez Martínez, director general de The Climate Reality Project Spain, relator ingeniero Carlos Eduardo Martínez Suárez. Luego tendremos otra conferencia titulada Robótica, Roles y Tendencias, ingeniero César Augusto Peña Cortés, Universidad de Pamplona, Santander, relator ingeniero Guillermo Otálora. Después tendremos un breve receso y continuaremos con dos conferencias. La primera, Vive Digital, creando condiciones para la educación virtual, doctor Albeiro Cuesta Mesa, exdirector de Políticas y Desarrollo del TIFITI, Ministerio de las TIC, relatora Dora Janet Roberto. Conferencia de clausura titulada Visión Integral de la Educación en el Escenario de la Paz, a cargo del doctor Rafael Antonio Burgos, director de Educación Cruz Roja Colombiana, relator el profesor José Irenarco Pedraza Suárez. Y finalmente tendremos otro panel de especialistas con la temática Calidad, Pertinencia e Inclusión en la Educación Superior. Estarán presentes los doctores Horacio Ferreira, Maura Corsini, Rafael Burgos, Álvaro Rodríguez Martínez, César Augusto Peña y el doctor Óscar Feo. Moderador, el doctor Néstor Arboleda Toro. Y concluiremos con las palabras de clausura a cargo del doctor Javier Parra Arias, decano de la Facultad de Estudios a Distancia. Sean ustedes bienvenidos y damos inicio a esta jornada académica con la conferencia El reto del cambio climático para Colombia, amenaza y oportunidades, a cargo del doctor Álvaro Rodríguez Martínez, director general de The Climate Reality Project Spain, relator el ingeniero Carlos Eduardo Martínez Suárez. Bienvenido, doctor. Bien, muy buenos días. El doctor Álvaro Rodríguez Martínez, en primer lugar agradecerle que nos esté acompañando en este segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia. Dentro de la formación académica del doctor Álvaro tenemos que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, cursos de doctorado en Economía Internacional, Desarrollo y Medio Ambiente, técnico de grado superior en Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades, en este caso de higiene industrial y seguridad industrial y ergonomía y psicosociología. Experiencia profesional, en la actualidad él es director general para España y presentador de The Climate Reality Project, liderado por el premio Nobel Al Gore, socio director de Arca Consulting, director del área de Medio Ambiente y Energías Renovables de la Escuela de Negocios IMF, especializada en formación a distancia con la Universidad Camilo José Cela, portavoz y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de la Recuperación, FER, eso es patronal de reciclaje en España. Asimismo, se ha desempeñado en los siguientes cargos, los más importantes y relevantes: presidente del International Environment Council del Bureau of International Recycling, organización que representa a nivel mundial al sector de reciclaje de materiales, y actualmente director corporativo de comunicación del Grupo Holcim España. Bueno, entonces, doctor, le damos la bienvenida y pues, de todas maneras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Vamos a... Voy. Ya está, ha funcionado solo. Muchísimas gracias. Quería ante todo dar las gracias a la universidad por haberme invitado a venir aquí a participar en este segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia, en el cual he tenido ocasión de aprender de gente muy experimentada y de gente que sabe mucho de lo que está hablando y de cómo transmitir la docencia de la manera más efectiva, que al final el conocimiento es la base del avance de la humanidad, eso es algo que tengo bastante claro. Quiero dar en concreto las gracias a las personas que
me han acompañado en todo el proceso de venir aquí. El ingeniero Guillermo Otálora, es lo que tengo yo con los apellidos, Otálora, o bueno, la doctora Luz Miriam, o la ingeniera Jessica. Y bueno, evidentemente al señor decano y al rector y al resto de personas que me han acogido y que han hecho que me haya sentido estos días realmente como en casa, porque hay una cosa que tengo clara y lo he manifestado en más de una ocasión, considero que América también es mi casa, porque creo que el puente que existe entre España y los países latinoamericanos a veces ha podido parecer destruido, pero cuando uno habla e interactúa te das cuenta de que somos las mismas personas, tenemos los mismos valores, incluso los mismos cuentos que le contamos a nuestros hijos. Bien, sin más, lo que voy a tratar de plantear es, de una manera didáctica y concentrada, un problema que está ocurriendo y que, de hecho, nuestra organización, The Climate Reality Project, lo que hace básicamente es formación a distancia multiplicativa. Es decir, Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton y Premio Nobel de la Paz, decide, en principio, dar conferencias cuando crea su película Una verdad incómoda, pero se da cuenta que él no puede multiplicarse, que hace falta formar presentadores o docentes que sean a su vez capaces de formar a otra gente. Y ese efecto multiplicador, que si eso no es educación a distancia, no sé lo que sería, consiga llegar a miles de personas. Actualmente millones de personas han podido conocer de una manera didáctica, comprensible, pero con una base científica, qué es esto del cambio climático, a qué nos estamos enfrentando y cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar, que es realmente lo más importante. Y sin más, voy a comenzar con la primera de mis diapositivas. Si esto va aquí, ya está. Voy a empezar con esta imagen, que es una imagen de algo tan importante como nuestra casa la Tierra. Realmente esta foto tiene mucha significación porque una de las sondas Apolo, cuando fueron a las misiones a la Luna, después de dar la vuelta por la cara oculta de la Luna, salió a la cara vista y hizo esta foto a finales de los años 60. Se llama la salida de la Tierra y es la primera imagen que tenemos del planeta Tierra desde otro cuerpo en el espacio, en este caso la Luna. Tiene una significación muy importante porque a mí me da una sensación de fragilidad de esa esfera de color blanco y azul, como una especie de canica, una especie de no sé cómo llamáis canicas, bolas de cristal, flotando en el espacio, sola. Pero realmente es de eso de lo que vamos a hablar. Es algo tan simple, tan importante como es nuestra casa, como es el planeta Tierra. En esta imagen en la cual la sonda espacial tenía el Sol a la espalda, con lo cual sale perfectamente iluminada toda la Tierra, tenemos básicamente los tres colores que vamos a tener en esta charla. El blanco, representado por las nubes o por el hielo, es decir, el agua. El azul, representado por los mares, es decir, también el agua. Y la parte marrón, que sería la tierra emergida. Normalmente las selvas no se suelen ver en estas fotos porque, curiosamente, suele ser la zona cubierta por las nubes. Con lo cual, lo que uno suele ver desde el espacio es precisamente los desiertos, que es donde menos llueve. Y de lo que vamos a hablar sobre todo en esta charla es del ciclo del agua, porque todo lo que está pasando y el cambio climático se puede explicar con un concepto tan sencillo como es el ciclo del agua. Esta imagen es una imagen que a mí me resulta especialmente emotiva porque no es una animación por ordenador, son realmente una de las sondas que salía de la Tierra que fue haciendo fotos cada cuarto de hora. Lo que hemos visto es 24 horas de la vida de la Tierra. Esa es una imagen de la Tierra muy significativa. Y esta otra es una imagen de la Tierra que es muy importante y con la cual quiero explicar una serie de conceptos. Gran parte de los problemas que tenemos a nivel de concepción de nuestro entorno es que nos movemos en virtud de las apariencias, de lo que vemos como lógico, de lo que vemos como esperable. De tal manera que si hace 100 años un alumno de una universidad hubiera levantado la mano viendo este mapa y hubiera dicho, pues oiga, señor profesor, parece que Sudamérica y África encajan como dos piezas de puzzle, ¿no? Lo más normal es que le hubiera expulsado de clase por decir tonterías, porque era bien sabido que los continentes no se movían. Bien, hoy sabemos que ese alumno que hubiera dicho eso, realmente no solo no estaría equivocado, sino que estaría en conocimiento del movimiento de placas tectónicas,
Porque el hecho de que Sudamérica y África parezca que encajan no es casualidad, es que un día estuvieron juntos. Por eso parece que encajan. Y esto me sirve para traer a colación el principal problema del cambio climático y el principal problema con el que nos enfrentamos la humanidad. Y es, como decía Mark Twain, lo que nos trae verdaderos problemas no es lo que no sabemos, es lo que creemos saber con certeza y realmente es falso. Si lo pensamos, realmente eso es lo que nos trae problemas. Las mayores meteduras de pata en nuestra vida las cometemos cuando hacemos algo con seguridad, pensando que es de una determinada manera, y nos encontramos con que la realidad es otra. Cuando somos ignorantes de una realidad, somos cautos, vamos con pasos, despacio, pero cuando creemos que algo es de una manera, vamos de cabeza. Y así nos pasa lo que nos pasa. Una de las cosas que siempre se ha visto como algo evidentemente sabido era que la Tierra era un planeta muy grande y el ser humano era un ser muy pequeñito. Algunos seres humanos somos más pequeñitos que otros, pero vamos, dentro de un orden estamos todos en esa media. Bien, realmente lo que nos estamos dando cuenta es que no somos tan pequeñitos y que la Tierra no es tan grande. Porque de hecho a lo que estamos afectando no es a la Tierra, es a una parte muy concreta de la Tierra, es a la atmósfera. Si hiciéramos un símil, si fuéramos de aquí a Villa de Leyva, pero en vez de ir en línea recta fuéramos hacia arriba, no saldríamos de la Tierra. O sea, es así de grande o así de pequeña la atmósfera. Realmente tiene obra milagros en la vida en la Tierra. Gracias a la atmósfera somos lo que somos, pero no es tan grande. Si tuviéramos una pelota de playa, la típica pelota de playa esta que te regalan con la crema protectora solar, y le diéramos una capa de barniz, la atmósfera no es más grande que esa capa de barniz. Es a eso a lo que estamos afectando. Pero ojo, no siendo muy grande, la atmósfera es fundamental. Fundamental porque básicamente permite que la Tierra sea un planeta habitable. Esto obviamente en una facultad lo sabéis, pero voy a hacer un repaso rápido de en qué consiste el efecto invernadero. Básicamente la radiación solar incide sobre la Tierra, los rayos solares vienen con mucha fuerza, con lo cual atraviesan la atmósfera sin ningún problema hasta llegar a la superficie terrestre, ¿vale? Y una vez que han incidido contra la superficie terrestre, salen rebotados con menos energía en forma de rayos infrarrojos. Esa atmósfera que no fue capaz de parar los rayos a la entrada, sí es capaz de atrapar alguno de esos infrarrojos a la salida, de tal manera que alguno de esos rayos infrarrojos se queda atrapado en esa atmósfera. Y eso permite que esa capa intermedia, esa capa que tenemos aquí, se mantenga a una temperatura adecuada para la vida. Ni muy fría, ni muy caliente. Por poner un ejemplo bastante práctico, si comparamos con otros planetas en el sistema solar, tendríamos, por ejemplo, que la Tierra tiene una temperatura media de 15 grados. 15 grados, digamos, la media entre hemisferio norte, hemisferio sur, verano, invierno, día, noche, 15 grados. Es la temperatura media de la Tierra. Gracias a ese efecto invernadero, que no deja escapar todo el calor del Sol. Por ejemplo, un planeta como Marte, que apenas tiene atmósfera, deja escapar todos los rayos del Sol prácticamente, con lo cual es un planeta bastante frío. En cambio, si fuéramos otro planeta del sistema solar, como puede ser Venus, que tiene una atmósfera enorme, tiene un efecto invernadero brutal, tenemos el tema de que está a casi 500 grados de temperatura. Todo rayo solar que entra se queda dentro calentando el planeta. Llegados a este momento, sobre todo esto me pasa cuando doy alguna charla en un instituto, o a chicos más jóvenes, siempre hay alguno que levanta la mano y dice, oiga, que el Sol está más cerca de Venus que de Marte. La distancia al Sol afecta. Y es cierto, la distancia al Sol afecta, pero no es determinante. Mercurio, por ejemplo, que es un planeta que está mucho más cerca del Sol que Venus, no tiene atmósfera y es mucho más frío que Venus. La diferencia no es la cercanía o la lejanía al Sol, tanto como el hecho de tener una determinada atmósfera. Y esto es importante que nos quedemos con ello. Demasiada atmósfera es malo, poca atmósfera también es malo. Por eso solo hay vida en la Tierra, porque es el único planeta del sistema solar que tiene la cantidad justa. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, en los últimos 200 años, realmente en los últimos 100, hemos decidido que todos los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural que había, y que la Tierra había acumulado a base de deshacer dinosaurios y bosques durante 400 millones de años, pensemos, 400 millones de años, en 100 años hemos decidido quemarlo todo de golpe. Y ese CO2 que estaba fosilizado, capturado en forma de carbón, petróleo o gas natural, lo hemos liberado de golpe a la atmósfera en un periodo de 100 años, que no es nada, es un instante en la vida de la Tierra.
¿Y el problema cuál es? Es que hemos basado nuestra forma de vivir en ese consumo de combustibles fósiles de manera continua. Todos queremos tener un coche, todos queremos tener una casa. Y un coche que emita CO2, que queme petróleo. ¿El problema cuál es? Es que las fábricas fabrican los productos que nosotros pedimos, pero esa fabricación implica un consumo de energía, y un consumo de energía que acaba echando gases a la alta atmósfera, que van subiendo y se colocan en esa capa de la atmósfera, donde se permitía o no salir a los rayos infrarrojos rebotados. Y el problema es que eso va increciendo. En los últimos 50 años, en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ha ido cada vez a más. Cada vez nuestra voracidad es mayor. De hecho, hay quien dice que hace 4 o 5 años quemamos la mitad del petróleo que había en la Tierra. Yo quiero creer que hay gente que me pregunta, y bueno, y cuando se acabe el petróleo, yo quiero creer que el petróleo nunca se acabará, que habrá un cambio tecnológico. La edad de piedra no terminó porque se acabaran las piedras. La edad de piedra terminó porque el ser humano evolucionó. Yo no creo que se vaya a acabar nunca el petróleo. De hecho, si creyera que no hay esperanzas, no estaría dando esta conferencia. ¿Qué es lo que pasa? Todo ese CO2 que estamos quemando va subiendo a la atmósfera y hace que esa capa azul, que he puesto aquí en esta representación azul, se engorde, se haga más gruesa, se haga más grande, se haga más densa. Y por lo tanto, rayos infrarrojos que antes salían rebotados, ahora se quedan atrapados. Con lo cual la temperatura en esa capa interior, en esa capa intermedia, que es donde vivimos nosotros, aumenta. Esto que acabo de explicar es básicamente en qué consiste el cambio climático y el efecto invernadero. O el efecto invernadero provocado por el origen antropogénico, por el origen humano. Esto a nivel científico, ¿quién lo ha experimentado? Porque está bien que yo lo diga, pero ¿quién lo ha experimentado? Lo ha experimentado, el primero fue el doctor Roger Rebel, que en los años 50 se fue a Hawái, a Mauna Loa, a una zona en principio libre de contaminación, y se dedicó a lanzar globos sondas a la alta atmósfera para captar la concentración de CO2 en la alta atmósfera. En cuanto llevaba 10 años, el señor Rebel se dio cuenta de una cosa. Primero, que entre el invierno y el verano la concentración de CO2 cambiaba, entre otras cosas porque la Tierra tiene la mayor parte de la masa emergida en el hemisferio norte y la menor en el hemisferio sur. Con lo cual, cuando en el hemisferio norte es verano, los árboles absorben CO2, cuando es invierno arrojan CO2 en forma de hojas muertas. Eso hace que al final tengas esos picos de sierra. Pero lo que les sorprendió fue que cuando llevaba 10 años midiendo las concentraciones de CO2, cada año siempre había una medida mayor que la anterior. Y era inexorable. Y dio la voz de alarma. A finales de los 80, los científicos empiezan a revolucionar realmente con lo que estaban viendo. Se crea la Cumbre de Río en el año 92, como primera cumbre de las Naciones Unidas en las cuales se trata el cambio climático como una de las mayores amenazas a solucionar. Durante los años 90 se desarrolla el Protocolo de Kioto, que finalmente Estados Unidos decide no firmar, aunque es el instigador, realmente es el que promueve el Protocolo de Kioto. Europa y otros países deciden que sí van adelante. Y llegamos al día de hoy en el cual las concentraciones de CO2 no han dejado de aumentar. ¿Y cómo sabemos si esas concentraciones de CO2, ese pico de sierra que parece evidente, ¿no? Parece una cuesta arriba, que si es normal o ocurre cada X tiempo? Pues los científicos lo que han hecho es irse a los registros fósiles de CO2, que están ¿dónde? En los glaciares. En los glaciares cada año, cuando caen los copos de nieve, atrapan burbujitas de aire. Con lo cual, analizando esas burbujitas, yo puedo saber qué concentración de CO2 había ese año. Si yo me voy a, por ejemplo, este es un caso de un glaciar en Perú, básicamente lo que hacen los científicos es coger una especie de gran cilindro que va desde arriba hasta abajo, de tal manera que luego analizan, como los anillos de un árbol, analizan esas lonchas del cilindro y miran cómo está la concentración de CO2. En la Antártida tenemos la suerte de que hay registros de hielo de hasta 1 millón de años. Con lo cual, si ponemos ese registro en un eje para ver cómo ha evolucionado la concentración de CO2 en la atmósfera, básicamente lo que los científicos nos marcan es esta concentración. Vemos que a lo largo del último 1 millón de años, las concentraciones de CO2 en la atmósfera han variado entre 150 y 280, incluso 300 partes por millón. Nunca más de 300 partes por millón en el último 1 millón de años. Y también les permite observar a qué temperatura estaba la atmósfera cuando esa burbuja de aire se quedó atrapada, de tal manera que también son capaces de sacar el gráfico de las temperaturas.
Si miramos estos dos gráficos un momento, nos daremos cuenta que les pasa lo mismo que a África y a Sudamérica. Si los encajamos, encajan como dos piezas de puzzle. Es lógico. Cuando hay mayor concentración de CO2, sube la temperatura. Cuando baja la temperatura, hay menos concentración de CO2 porque hay más CO2 atrapado en el hielo. O sea, realmente son dos parámetros que con un pequeño decalaje van unidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que actualmente las concentraciones de CO2 están cambiando. Estamos superando en apenas 80 años límites que nunca había... Mira, se me ha salido de la diapositiva, pero básicamente, para que lo sepáis, el año pasado estábamos en 405 partes por millón. Es decir, hemos aumentado en 50 años un 25 más que el límite que había alcanzado la Tierra en el último millón de años. Hay gente que dice, no, pero hace 300 millones de años había 600 partes por millón. Dice, ya, pero hace 300 millones de años la atmósfera no era respirable, o sea, no es algo comparable. No es algo comparable y sobre todo el cambio no se producía en un instante, porque 50 años es un instante en tiempo geológico. El problema es que es a esto lo que nos estamos enfrentando. Y la pregunta es la siguiente. Si la diferencia entre este punto y este punto en el lado de la temperatura es 1 kilómetro de hielo a la altura de París, en el lado frío, ¿qué significa esto en el lado caliente? Eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. La temperatura de la Tierra está subiendo y va a seguir subiendo. Eso es un hecho. Podemos frenarlo, podemos aminorarlo, pero no podemos evitarlo ya. Esta es la mala noticia. La mala noticia es que el cambio climático está aquí, las temperaturas están subiendo y no podemos evitarlo. Podemos tratar de adaptarnos y sobre todo de frenarlo, de mantenerlo en unos límites controlables. Los datos son los siguientes y son bastante impresionantes. De los 12 años de los que se tienen registros de temperatura, con temperaturas más altas, 11 están en este siglo, en el siglo XXI. Y el más alto de todos, a nivel mundial, ha sido 2014. 2014 ha sido el año más caluroso jamás medido por el hombre. Y esto es un hecho. Y lo que pasa es que si vemos el último siglo y medio, vemos que realmente después de la Segunda Guerra Mundial, la temperatura se dispara. Estamos actualmente ya casi 1 grado por encima de la temperatura. 1 grado es mucho, puede parecer poco, pero os aseguro que 1 grado es mucho, porque es 1 grado de media. Es 1 grado de media. Hay sitios donde ese grado significan 4 o 5. Que las olas de calor, no es lo mismo una ola de calor a 40 grados que a 45, o 45 que a 50. Y ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Y el problema es que la Tierra está empezando a dar signos, síntomas de ese calentamiento. Y los primeros, mirad, en las minas de carbón, hace 150 años, cuando había uno de los peligros que tenían los mineros, que era el grisú. Era un gas tóxico que el problema es que no era respirable y tenía un problema, y es que los gases de las minas no huelen, con lo cual tú te dabas cuenta de que no tenías oxígeno para respirar cuando caías inconsciente, ya estabas muerto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llevaban unos canarios, unos pajaritos, unos pájaros amarillos, que obviamente, bien para los mineros, mal para los canarios, tenían menos resistencia a esos gases que los canarios, que los mineros. Cuando el canario se moría, quería decir que el aire había dejado de ser respirable y tenían tiempo para salir. Pero había que saber ver al canario. Si no veías al canario, estabas muerto. Bien. ¿Cuáles son nuestros canarios actualmente? Nuestros canarios actualmente hay muchos, pero uno de ellos más significativo son los glaciares. Los glaciares son los que nos están diciendo, cuidado, la temperatura está aumentando. ¿Y cómo te lo demuestro? Me descongelo. Me descongelo cada vez más rápido. Y eso está ocurriendo en todo el planeta. En Alaska, por ejemplo, esta es una foto del Portage en 1914 y este es el Portage en 2004. La misma foto desde el mismo punto. Pero eso también os lo puedo enseñar en el hemisferio sur, en América del Sur, en Argentina. Este es el Uppsala. El Uppsala en 1928. Y este es el Uppsala actualmente. Y eso es masa de agua que se ha descongelado y que ha ido a parar al mar. Y sobre todo es agua dulce que hemos perdido. En Europa, esta es una postal de 1903 de un hotelito que había en los Alpes, muy bonito, que se llamaba Belvedere, en francés Bellavista. En italiano, perdón, Belvedere. Era en la zona sur de los Alpes. Bien, la gente venía a este hotelito, porque claro, tenías una vista del glaciar preciosa. Hoy en día el hotel sigue. El problema es que lo que ya no está en la vista. Ha desaparecido. Y esto se está repitiendo en todas partes. Por ejemplo, aquí cerca, el Jacabamba, en Perú, le está ocurriendo exactamente lo mismo. Y los
perjuicios los estamos empezando a ver. Este es el Pajacabamba actualmente. Entre estas dos fotos hay apenas 22 años. Bien, ¿el problema cuál es? El problema es que hay un tema urgente, y es que hay gran población de la Tierra que bebe del agua de los glaciares. Su agua dulce son los glaciares. Sobre todo, estamos hablando de Bolivia, de Perú, de Colombia. Y si el agua de los glaciares desaparece, tenemos serios problemas para la subsistencia de la población. De hecho, en La Paz está empezando a haber serios problemas y ya está empezando a haber revueltas y está empezando a haber levantamientos públicos porque piden algo tan sencillo y tan natural como agua. Recordemos una cosa, un ser humano es capaz de vivir un mes sin comer comida, pero no es capaz de vivir una semana sin beber agua. Y el agua está en los glaciares para gran parte de la población. Y no hablemos de los glaciares del Himalaya, que hay unos cuantos miles de millones de personas que beben de ella. Y además, ese aumento de las temperaturas está afectando a muchas cosas. Está afectando, por ejemplo, a la comida. Por ejemplo, los viñedos. Hablo de mi tierra, los viñedos españoles. El vino español es típico. Bien, en el último 30 años, el día de la vendimia ha adelantado 30 días, un día por año. Siempre las fiestas de los pueblos en España fueron en septiembre, porque era la fiesta de la vendimia. Ahora se vendimia en torno al 10 de agosto. Y ha pasado poco a poco sin darnos cuenta. Y eso está empezando a afectar. De hecho, un incremento de 1 grado en las temperaturas significa un 21% menos de la producción de trigo. Y no olvidemos que la mayor parte de la humanidad, su principal alimento son el trigo y el maíz. Y eso está empezando a afectar. Hay un hecho que siempre se dice, yo afortunadamente cada vez tengo que justificarlo menos, pero hacía tiempo que había que justificar, bueno, pero es que esto lo ha provocado el ser humano o habrá sido otra cosa. Decían, pues, los volcanes, las radiaciones solares, el cambio en el eje de la Tierra, o sea, había todo tipo de interpretaciones. Bien, hay una cosa que se puede hacer, predecir el futuro es complicado, pero analizar el pasado es mucho más sencillo. Entonces, en el modelo matemático actual, si tenemos constancia de cuáles han sido los volcanes que ha habido en los últimos 100 años y las radiaciones solares de los últimos 100 años. Si yo esos datos los meto en el ordenador y les digo, por favor, con todos estos elementos exógenos al ser humano, no antropogénicos, dime cuál debería haber sido la temperatura del planeta en el siglo XX. Y lo que me dice el ordenador es, la temperatura del planeta debería más o menos haber seguido esa banda azul. Digo, bien, ¿y si introduzco el factor humano? ¿Cuál debería haber sido la pauta de temperatura del siglo XX? Y lo que me dice el modelo es, debería haber seguido esa banda verde. Bien, lo bueno es que estamos hablando del pasado. Vamos a ver cuál ha sido la evolución de temperatura en los últimos 100 años. Y la temperatura ha hecho esto. Es decir, solo se puede explicar el actual modelo de temperaturas del planeta si entendemos que se trata de un origen antropogénico, creado por el ser humano. Eso es un hecho, incontestable. Los científicos ya no debaten sobre eso. Ahora debaten si vamos a aumentar 3, 4 o 5 grados en este siglo. Pero por desgracia esto ya no se debate. Esto es un hecho. Ahora debemos actuar sobre ello. Porque entre tanto están ocurriendo cosas. Está empezando el planeta a dar síntomas de qué significa 1, 2 o 3 grados más de temperatura. Y significa que el agua de los océanos se evapora en mayor cantidad, con lo cual hay mayor cantidad de agua evaporada encima de los océanos. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Esto es una cosa muy sencilla. Como sabéis, el viento lo provoca la evaporación del agua del mar, ¿vale? Es un efecto que se provoca así. Entonces, si hay mayor temperatura del agua, lo que tengo es que la velocidad del viento va a aumentar. Y además, también aumentará la cantidad de agua que lleva la tormenta. Es decir, es que si llevara un camión vacío de ladrillos o lleno de ladrillos, el impacto del camión contra un muro no es el mismo. Pues esto es lo mismo. Lo que está haciendo el cambio climático está elevando la temperatura de los océanos y haciendo que el agua se evapore, que aumente la velocidad del viento y que por lo tanto el impacto de las tormentas sea mucho mayor. De hecho, lo que nos dicen los científicos es que en el próximo siglo los huracanes de categoría 4 y 5, que son los que hacen daño de verdad, se van a doblar. Y eso es así. Y es un hecho. Y deberíamos acostumbrarnos a ello.
De hecho, recordaréis un huracán bastante famoso, el Katrina, que en 2005 impactó contra Nueva Orleans y la zona sur de Estados Unidos. Lo que vais a ver ahora es un vídeo en el cual podéis ver el Katrina. Simplemente para ir viéndolo, vais a ver que el Caribe lo hemos coloreado dependiendo de lo que sería su temperatura media. Rojo significa que estaba más caliente de lo normal, ¿vale? Amarillo sería que estaba a su temperatura media. El Katrina se empieza a formar encima de Cuba y cuando entra en un Caribe especialmente caliente, empieza a cargarse con mucha más agua, con mucha más masa, va ganando fuerza, ¡pum!, impacta contra Nueva Orleans. Realmente hubo mala suerte. Si el Katrina hubiera ido 500 kilómetros a la izquierda o 500 kilómetros a la derecha, no habríamos tenido lo que tuvimos. Pero si lo pensamos, es el huracán perfecto en el lado negativo. Se carga como una bomba de relojería e impacta contra el sitio donde más daño hace. Y todos recordamos, este es el Katrina en el momento de impactar contra Nueva Orleans. Y todos recordamos al país más poderoso del mundo absolutamente incapaz de reaccionar ante un suceso así. Estamos preparados para reaccionar procesos conocidos, pero cuando nuestros huracanes, nuestras lluvias torrenciales se multiplican por 3 o por 4, nuestras infraestructuras no están preparadas para luchar contra ello. Y todos recordamos Nueva Orleans totalmente superado por los hechos. Alguien debería pensar, ¿esto habrá hecho reaccionar a Estados Unidos? No, reaccionó más tarde, hizo falta otro segundo. Ocurrió algo que nunca había ocurrido, que era imposible. Era imposible y nunca se había dado. Nunca había habido, a la altura de Nueva York, huracanes tan altos. No podía haberlos. El Atlántico estaba tan frío que no permite subir al huracán. Pero ¿qué es lo que pasaba? De pronto en el año 2011 nos encontramos con un Atlántico más caliente de lo normal, con lo cual una tormenta tropical empieza a subir por la costa atlántica hasta Nueva York. Esto realmente fue algo sorprendente, un huracán en Nueva York. Yo recuerdo al gobernador de Vermont diciendo, nosotros no estamos preparados para trabajar con patrones climáticos de Costa Rica, estamos preparados para trabajar con patrones climáticos de Vermont. El problema es que los patrones climáticos están cambiando, debemos empezar a ver las cosas de manera distinta. Bueno, pues al año siguiente, en octubre, se volvieron a dar unas circunstancias parecidas. En la zona, digamos, en la zona del Atlántico Norte, se empezó a dar una temperatura del agua hasta 5 y 6 grados más caliente de lo normal. Con lo cual, de pronto, se volvieron a dar las circunstancias para que hechos tropicales subieran mucho más alto. Y la respuesta, la recordáis, fue el Sandy. El Sandy, en octubre de 2012, impactó contra Nueva York, inundó completamente Nueva York. Como además Nueva York no había vivido cosas así, todas las infraestructuras eran subterráneas. El metro, la luz, el agua, y se inundó todo. Fue el colapso de Nueva York y perdieron miles de millones de dólares. Porque no estaban preparados para que ocurriera algo así. Como decía Winston Churchill en el año 40, podemos seguir debatiendo todo lo que queramos sobre el cambio climático, pero la era de la falta de decisiones ha pasado. Ahora, mientras discutimos, vamos a ir viviendo una época de consecuencias. Van a ir pasando cosas. ¿Seremos capaces o no de reaccionar? ¿Seremos capaces o no de adaptarnos? ¿Seremos capaces o no de luchar contra ellos? Pero vamos a vivir consecuencias. Y aquí lo habéis vivido. Aquí tenéis un fenómeno, como es el fenómeno de la niña y el niño, que actúan en el Pacífico. Pero básicamente actúan en un concepto de equilibrio entre agua caliente superficial o agua fría no superficial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Pacífico está a 3 o 4 grados más alto de su temperatura media y llega la niña, nos encontramos con lluvias torrenciales en Australia. Hace 3 años, en una semana, se inundó toda la Australia oriental, un terreno similar a Francia y Alemania juntas, porque cayó demasiada lluvia demasiado rápido. Y no hace falta lo que os diga lo que puede hacer el niño. Cuando de pronto, hace 3 años, tuvisteis aquí lluvias torrenciales por encima de lo que estaba en todo vuestro histórico. Pero era lógico, tenéis el Pacífico mucho más caliente y por lo tanto cuando llueve, llueve mucho más. Entonces, ese tipo de cosas están ocurriendo. Básicamente hay que comprender un principio básico y es, un aire caliente puede transportar más agua y cuando llueve, lloverá más. Cada grado de temperatura
que esté más caliente el mar, significa un 7% más. Es decir, que si tengo 5 grados, la temperatura más alta, quiere decir que mi aire llevará hasta un 35 o un 40% más de agua. Eso es mucha agua, os lo aseguro. Y el problema es que eso está empezando a ocurrir en la media en todo el planeta Tierra. Pero centrándonos en lo que sería América. Normalmente, además, son los más pobres los que sufren el impacto más grave. Haití ha tenido, hace 6 años, uno de los periodos de lluvia torrencial más grande, inundando todo lo que es la zona de Haití. En Argentina hemos tenido en el 2009 y 2010 procesos en los cuales la cantidad de agua destroza las infraestructuras, porque no están dimensionadas para una cantidad de agua tal. Realmente esto es así. En Brasil, hace 4 años, tuvimos las lluvias en Brasilia brutales, que realmente arrasaron gran parte. Realmente son cantidades de agua difíciles de controlar. Esto que vais a ver es un vídeo rodado en Brasil hace 3 años, en la cual básicamente la calle se convierte en un río, pero en un río que es capaz de llevarse por medio edificios, a las personas y a los animales. Aquí tenemos a esta pobre mujer sujetando a su perro para que la salve. Bueno, el perro se salva luego, ¿vale? O sea, no penséis mucho en el perro. Lo importante es que a la señora la salvan. En este caso a la señora la salvaron. Hubo otros miles de personas que no lograron salvarse. Y este tipo de cosas están empezando a ser habituales. Colombia hace 4 años. Hubo unas lluvias que supusieron la inundación de gran parte de las ciudades, básicamente porque llovió 5 veces más de lo normal. Tus infraestructuras pueden estar previstas para que llueva el doble, pero 5 veces más no. Y eso supone que realmente hay mucha gente afectada, hay muchos bienes. Imaginad si mañana se inundara totalmente vuestra casa, perdéis todo lo que tenéis. Realmente es perder las vidas, ya no es perder la vida física, que evidentemente es terrible, es que el día después es aún más terrible. Y hay mucha gente cada vez más que está acostumbrándose a cosas así que no son normales. No podemos acostumbrarnos a estos eventos porque aunque alguien nos diga, es que es normal, no es normal. Empieza a ser habitual, pero no es normal ni debe ser normal. Estas son imágenes que probablemente conocéis. Realmente nos estamos enfrentando a fenómenos meteorológicos como nunca antes habíamos visto. Ahora mismo tenemos realmente un entorno climatológico que no comprendemos, porque nunca lo hemos vivido así. Estamos enfrentándolo a cosas nuevas. Y es importante que seamos capaces de, como decía Einstein, aplicar soluciones nuevas. Que era un poco aquello de, no pretendas que si haces siempre lo mismo, va a salir resultados distintos. Para obtener resultados distintos tendrás que hacer cosas distintas. Y eso es básicamente algo que tenemos que tener en cuenta. Pero el ciclo del agua es muy importante no solamente en la parte húmeda, también en la parte seca. Ese mismo aumento de las temperaturas que provoca evaporación en los océanos, provoca evaporación en la Tierra. Con lo cual, tenemos simultáneamente, y esto es curioso, a veces sorprende, pero se explica así, tenemos al mismo tiempo grandes inundaciones con sequías brutales, en valles paralelos. Y eso es algo que estamos viviendo también. Yo recuerdo, y esto, como hemos hablado mucho de los planes de estudio, yo cuando estudié en bachillerato, cuando estudié en la secundaria, estudiaba que el segundo lago más grande de África era el lago Chad, después del lago Victoria. Bueno, lo bueno que tienen mis hijos es que estudiarán un lago menos, porque el lago Chad hace ya años que ha desaparecido, porque la explotación humana, la falta de lluvia y el aumento de las temperaturas han hecho que el lago Chad actualmente sea esto. Y era una zona que vivía de la pesca. Si os dais cuenta, la mayor parte de los conflictos armados que tenemos actualmente en el centro de África están ahí. No hay mayores conflictos que los conflictos por el agua. El conflicto de Siria que estamos viviendo actualmente surge de una sequía y de la falta de respuesta del gobierno de Al-Assad. Pero la revuelta humana surge de una falta de agua. Cuidado, el agua es probablemente el bien más valioso y el que va a provocar más conflictos. Y si no, ya lo veremos. Realmente esto es algo
que tenemos que ver. Vamos a ver fenómenos nuevos. Estos son las cámaras de tráfico de Phoenix, en Arizona. Una sequedad mayor del ambiente hace que también las tormentas de arena sean mucho mayores y se vean fenómenos como hasta ahora no se habían visto nunca. Las cámaras de tráfico de Phoenix rodaron esto hace un par de años. Obviamente luego ya todo quedó cubierto de polvo y de tierra. Estamos viviendo sequías que están acabando porque el problema del aumento de las temperaturas y la falta de agua no es el ser humano, que al fin y al cabo podemos ir al supermercado, comprar nuestra botellita de agua y beber. El problema es que los animales también sufren de esa falta de agua. Esto ha ocurrido en México, en Argentina, realmente está ocurriendo en todas partes. Aquí en Colombia, el río Manzanares, en el área de Santa Marta, esto es este verano pasado. Bueno, no hay río, realmente el río no está. Esto es Tolima, en julio del año pasado. El lago del Cisne, en Barranquilla. O sea, realmente estamos viviendo una afección en todo lo que nos es cercano. Pero ahora dejadme que haga una sola visión a un punto más lejano que para mí es muy importante, que es la parte norte del planeta. Probablemente una de las partes más frágiles. El Polo Norte, en realidad sabéis que no es un continente. Debajo del Polo Norte no hay tierra. Es un gran cubito de hielo que flota en el Atlántico Norte. Bien. Pero ojo, no siendo más que un cubito de hielo, es muy importante para el clima del planeta, porque es como una especie de espejo blanco. Hay un efecto que se llama efecto albedo, que cuando vais a esquiar o cuando veis nieve, veis que te pones mucho más moreno, porque recibes la radiación solar directa y la radiación reflejada. Porque la nieve refleja el 70% de la radiación que recibe. El mar absorbe el 80% de la radiación que recibe. Es decir, no es lo mismo tener una capa blanca o una capa azul oscuro o negra, que sería el color del mar. El Polo Norte hace que tengamos una zona fría en el planeta porque las radiaciones solares las refleja. El problema es que además viven una serie de especies especialmente sensibles, porque viven en el hielo. El oso polar, tenemos el dudoso honor de ser la generación que viva la extinción del oso polar. Y esto ya no es parable. Os informo, en los próximos 15 años vamos a vivir la extinción del oso polar. Porque el oso polar, según va desapareciendo el hielo, el oso polar puede nadar, pero no puede nadar 200 kilómetros, puede nadar 10 kilómetros. Y el problema es que en el norte de Alaska, en el norte de Canadá, el oso grizzly, el oso yogi, este oso marrón, es más poderoso y no le deja entrar, o sea, defiende su territorio. Con lo cual, por un lado se encuentra con que desaparece el hielo y por otro lado con que no puede ir hacia una zona donde además él es blanco por una razón, porque vive en el hielo. Y eso está ocurriendo, están muriendo masivamente los osos polares. De hecho, seremos probablemente los últimos humanos que vivamos osos polares en libertad. Quedarán porque en los zoológicos tenemos osos polares, pero el Polo Norte básicamente está desapareciendo de manera acelerada. En los últimos 30 años ha perdido un 60% de su extensión. Un 60%. Tan es así que ahora veréis, el problema básicamente que tenemos para el planeta Tierra es que ese espejo, este gráfico lo explica muy bien, ese espejo que digamos refleja las radiaciones solares, a medida que va desapareciendo, que se va descongelando por esa mayor temperatura media de la atmósfera, se convierte en un punto de absorción. Es decir, los rayos solares, en vez de salir reflejados, son absorbidos por el agua. Con lo cual tenemos un Atlántico Norte más caliente de lo normal, sobre todo al final del verano. ¿Os suena? A los neoyorquinos les suena bastante. Pero básicamente el fenómeno se explica así. O sea, no son fenómenos complicados. Esta foto para mí es impactante y debería ser portada de los periódicos. Este es el Polo Norte, con 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión, en septiembre de 1980, es decir, al final del verano, es decir, en el momento de menor extensión. Luego en invierno se congela más, ¿vale? Pero este es el momento de menor extensión. En 2007, este es el Polo Norte. En 2008 desapareció esta zona de aquí y en 2009 esta zona de aquí. Desde 2010, el ser humano, que es muy industrioso, llevó la primera ruta comercial desde Europa hasta Asia por el norte. Algo que en los últimos 3 millones de años no se podía haber dado. Pero hombre, vas a desaprovechar la oportunidad. Yo lo siento por los panameños, porque el canal de Panamá le quedan 2 días. Y además que lo acaban de renovar los pobres y estaban todos orgullosos del nuevo canal, pues que sepáis que es mucho más barato porque ahí no cobran. Y durante 9 meses al año se puede pasar. Y ya están pasando. De hecho, las zonas portuarias de Noruega están empezando a construir grandes infraestructuras portuarias porque claro, desde Europa hasta Japón es mucho más rápido ir por el norte que tener que bajar hasta Panamá.
Y eso es algo que está ocurriendo ya. Rusia está haciendo prospecciones submarinas para ver qué trozo del Polo Norte puede aprovechar para sacar petróleo. Es decir, no es que estemos hablando de que el Polo Norte a lo mejor desaparece, no. Ya hay muchas empresas invirtiendo porque el Polo Norte en los próximos 10 años va a desaparecer. Y esto es algo que no podemos concebir porque nunca se había dado antes. Realmente la extensión del Polo Norte ha evolucionado de esta manera, pero además el problema es que va increciendo. Ahora mismo el Polo Norte, si lo comparamos en 2007 con la extensión que tenía en el año 53, vemos que hemos pasado de unos... Ahora estamos en algo menos de 4 millones de kilómetros cuadrados al final del verano. Hemos pasado de casi 10 millones a menos de 4. Y va increciendo, porque evidentemente a medida que se descongela, el agua de alrededor también se calienta, con lo cual la descongelación se hace cada vez más rápida. Esto simplemente para que tengáis una vista. Esto es el Perito Moreno, que lo estuvimos comentando el otro día. El Perito Moreno es uno de los mayores glaciares de América del Sur, está en la Patagonia Argentina. Esta imagen, que es impresionante, de ese bloque de hielo azul blum, cayendo, era algo que hace 20 años los turistas veían una vez cada mes. Iban los turistas a hacer fotos al Perito Moreno, que es la típica excursión. Es decir, como decíamos ayer con nuestro compañero argentino, hay que ver Iguazú y hay que ver el Perito Moreno, si no es que no ha sido Argentina. Entonces, la gente va a ver el Perito Moreno. Pero hasta ahora lo que veía era una muralla de hielo preciosa. Y una vez cada 30 días veían este espectáculo. Ahora mismo las agencias de viajes están muy contentas. Es rara la excursión que no ve este fenómeno, porque la descongelación de la Antártida se está acelerando. Y hay una diferencia en la descongelación de la Antártida muy importante. A diferencia del Polo Norte, que es agua, que es un cubito de hielo que flota, si se descongela no pasa nada, la Antártida es agua sobre tierra. Es decir, el agua que cae de la Antártida al océano eleva el nivel del mar. Básicamente explicado con un ejemplo, si yo tengo un cubito de hielo en un vaso y lo descongelo, el nivel del agua del vaso no cambia. Pero si el cubito está fuera del vaso y lo descongelo, el nivel del agua del vaso cambia. Y el nivel de los océanos está cambiando ya. Y de hecho está empezando a haber serios problemas porque los glaciares, la Antártida o Groenlandia, es agua que está aportando al mar y que es agua que está elevando el nivel del mar. Y encima, el hecho de que el agua del mar esté más caliente hace que se dilate más, con lo cual también sube más. Los océanos del planeta están elevando su nivel. En Londres tienen que activar las barreras anti-inundación casi una vez a la semana, cuando antes las activaban una vez al año. Y eso está ocurriendo. Y el problema es que, como siempre, los más débiles del planeta son los que más lo van a sentir. Por ejemplo, la Polinesia y la Micronesia que tenemos en el Índico y en el Pacífico. Realmente, esas son islas que están desapareciendo, porque son islas que están a 1 metro al nivel del mar. Realmente, en cuanto esas islas suban un poco el nivel del mar, desaparecen. Hay algunas que son más ricas, como por ejemplo la gente de Maldivas, pues que lo que han hecho es, se han comprado unas islas más altas, para que cuando dentro de 10 años, que es lo que tienen calculado, su isla desaparezca, se cambian todos a la isla más alta. Pero claro, eso lo pueden hacer unos pocos, pero no lo pueden hacer la mayoría. Y esto es algo que está ocurriendo. Como decía Sir David King, habrá que trazar de nuevo los mapas del mundo, porque pensemos una cosa, ¿cuántos miles de millones de personas viven al nivel del mar? Shanghái, la India, Europa, América, Buenos Aires. Son muchas las ciudades que viven al nivel del mar. Evidentemente la inundación no es un problema en Bogotá ni en Tunja, ¿vale? Pero pensemos en las migraciones climáticas que vamos a sufrir en los próximos 100 años. Realmente, llegados a este punto, debemos plantearnos qué está pasando. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos provocando esto? Estamos siendo testigos de una colisión. Es un enfrentamiento entre la Tierra y la civilización humana actual. Eso es lo que estamos viviendo. Realmente, la civilización humana se representa en este gráfico. Este gráfico es un gráfico que es la humanidad. Es cómo evoluciona la humanidad. Si empezamos, bueno, con Adán y Eva, ¿vale? Básicamente, cuando Colón llega a América hay 500 millones de personas en la Tierra. Cuando se independiza Estados Unidos ya hay 1.000 millones. En la Segunda Guerra Mundial ya hay 2.300 millones. Importante, 1945. Mi padre tenía 6 años. No estamos hablando de hace 2 siglos. Es que mi padre ha visto pasar a la Tierra de 2.300 millones de personas a más de 7.000. Y estamos continuando.
Y estamos continuando y se prevé que en 2050 superemos los 9.000 millones de personas en la Tierra. No es un problema en sí de derecho a la vida, es un problema de que cada uno de los humanos quiere una casa, quiere comida, quiere un coche, y es lógico quererlo. El problema no es una cuestión de qué está bien o qué está mal, es de si la Tierra se lo puede permitir o no se lo puede permitir. Es una cuestión tan sencilla como esa. Pero claro, mucha gente queriendo casas son muchos árboles. Y eso es así. Y eso está empezando a suceder en la Amazonía. Y está empezando a aparecer en las selvas de Borneo. Es una cosa que está sucediendo en todas partes. Y la acción humana es definitiva. Hablábamos antes de Haití. Yo os propongo un plan de agudeza visual. ¿Alguien puede decirme dónde está la frontera entre Haití y República Dominicana en esta foto? Se ve, ¿verdad? Es decir, las decisiones humanas cambian el entorno. Curiosamente, un mismo terremoto o una misma inundación no afectan igual a República Dominicana que Haití. Porque, entre otras cosas, Haití ha arrasado completamente sus recursos naturales. No hay árboles que puedan sujetar la tierra en caso de inundación. Y las consecuencias se están viviendo ya. Hemos decidido que queremos hamburguesas. Y Brasil produce carne masivamente. ¿Para qué? Para que comamos hamburguesas. Pero eso supone un impacto brutal contra el medio ambiente y no olvidamos la mala costumbre que tienen las vacas de que luego lo que comen lo echan, ¿sabe? Y eso es metano. El metano es 21 veces peor que el CO2 a nivel de cambio climático. Y luego todos queremos tener una casa. Esto que os voy a enseñar son fotos satélites de una zona de Bolivia. A lo largo del tiempo, desde el 75. Santa Cruz de Bolivia. ¿Cuántos lugares en la selva no han vivido eso? ¿Cuántas ciudades no están viviendo ese desarrollo? Somos muchos más y nuestra presión contra el ecosistema es mucho mayor. Esa misma imagen podía ser Bogotá, perfectamente. O podía ser cualquiera de las ciudades de la Amazonía. Y eso es algo que tiene consecuencias. Yo no juzgo, simplemente os digo que tiene consecuencias. Porque la gente tiene que comer y para comer tienes que ganarle terreno a la selva. ¿Cómo? Quemándola, cortando. Pero no es porque sea malo, ¿no? Muchas veces decimos, es que las multinacionales cortan la selva. Dice, sí, tú compras el papel y los muebles. No olvidemos que ellos cortan porque nosotros compramos. El poder que eso nos da, si nos damos cuenta de ello, es muy grande. Y ahora vamos un poco a nuestra forma de vida. Voy a hacer simplemente unas imágenes para que os recuerden cosas que están pasando en vuestro entorno. Colombia, un país en el que los neumáticos son residuos peligrosos. Y por lo tanto, tenemos las carreteras, las calles esparcidas de neumáticos. No hay una gestión de neumáticos. Y cada año se producen varios millones de unidades que vayan a las calles. Tenemos una gestión de los residuos absolutamente desbocada. Esto es Bogotá, un escándalo que hubo hace poco de una serie de residuos hospitalarios que se tiraron cerca de un parque infantil. El río Bogotá, en una de sus más célebres imágenes. Lógicamente, si tiramos las cosas, acaban en alguna parte. Pero estas botellas, es importante, son nuestras botellas. Somos nosotros los que hemos decidido que esto sea así. No nosotros individualmente, sino todos y cada uno. El tráfico, o en Bogotá, en Tunja, todos queremos nuestro coche. Si tú te lo puedes permitir, no presiones al político para que ponga un buen transporte público. Cómprate un coche. Mucho mejor. Y además ayudarás a la economía, sobre todo las fábricas automovilísticas. Pero hay mucha gente que en este sistema de consumo trata de sobrevivir depredando la basura. Los pequeños recicladores que viven de la basura, que es un hecho que está ahí en nuestro día a día, que forma parte de nuestra vida diaria. Porque somos una sociedad asentada en el consumo y en el consumo energético a cualquier precio. Pero a veces es importante que alguien nos ponga delante la cara de ese precio.
Os voy a enseñar una foto que tomé ayer. Ayer nos perdimos sin querer, iba a ir a Villa de Leyva y curiosamente para ir de aquí a Villa de Leyva, que parece una carretera bastante normal, me acabé perdiendo porque cortaron la carretera y me metí por la montaña. Y agradezco haberme perdido porque lo que pude ver fueron las minas de carbón y las coqueadoras que fabrican el coque para la industria. Realmente el impacto ambiental de lo que vimos ayer, puedes decir, es que estas empresas están destrozando la montaña, están quemando ese coque. Ayer vi niños trabajando en esas minas. La gente salía como mapaches, ¿verdad? Con los ojos blancos y la cara negra. Pero esa gente lo hace por nosotros, porque nosotros se lo pedimos. No se lo pedimos directamente, se lo pedimos indirectamente, pero es nuestro modelo de consumo el que hace que eso sea así. El que ese niño ayer por la mañana, en vez de ir a la escuela, estuviera trabajando en una mina, a 20 kilómetros de aquí, a 20 kilómetros de aquí, es porque nosotros hemos decidido que sea así. Y todos, nuestra inmundicia, hace que además Bogotá tenga uno de los méritos curiosos y es de tener el vertedero ilegal más grande de América, Doña Juana, que tiene la mala costumbre de vez en cuando de incendiarse, porque claro, no se hace una gestión del biogás y el biogás es metano y el metano es explosivo y de vez en cuando explota. Y tenemos a gente viviendo de ahí. Realmente el modelo de ciudad es un modelo de ciudad insostenible. Mirad, esto es Shanghái, o sea, esto es Beijing, perdona. Beijing, el 4 de febrero, esto es una foto que yo hice desde un rascacielos, el 4 de febrero de 2012, es importante, era domingo y había llovido por la mañana. El 14 de enero, esta otra imagen me la mandaron. Es la misma vista desde el mismo sitio. La diferencia se llama tráfico, se llaman calefacciones, se llama Bogotá. Este es el aire que se respira y esto mata gente. Y depende de nosotros que decidamos que eso sea así o no sea así. Y ahora me paro y hago una reflexión y con esto ya me voy acercando al final. Pensemos, parémonos un momentito, por favor. O sea, tenemos experiencias, conocer la historia de la isla de Pascua. La isla de Pascua fue una civilización muy próspera que se agotó porque esquilmaron completamente sus recursos naturales. Y una vez que ya no hubo recursos naturales, la civilización desapareció. Eso debería hacernos reflexionar. Tenemos anécdotas para verlo. Pero ¿sabéis cuál es nuestro problema con el cambio climático? Que pensamos como ranas. Dejadme que os ponga este ejemplo. ¿Qué pasa si una rana la tengo al lado de un caldero de agua hirviendo y le digo a la rana, rana, salta al caldero de agua hirviendo? Y la rana toca el agua hirviendo, ¿qué es lo que hace la rana? La rana dice, que me quemo, ¡bum!, sale, porque la rana es rana, pero no es tonta, ¿vale? Pero yo, que soy más listo que la rana, esto es importante, este matiz es importante, yo que soy más listo que la rana, voy a la charca de la rana y cojo un caldero de agua de la rana a la temperatura de la charca, donde, como a ella le gusta, a la temperatura que le gusta a la rana, que se sienta como en casa, y meto a la rana. Oye, la rana está como Dios, no salta. La rana está muy bien, pero ¿yo qué hago? Cojo y pongo un poquito de calor a la rana, un poquito, que apenas lo note. Simplemente nota que el agua se va calentando un poquito, cada día un poquito más. Y poco a poco voy subiendo la temperatura. La rana empieza a darse cuenta de que ya no se puede mover, de que ya no tiene capacidad para saltar, que ese aumento paulatino de la temperatura le va quitando capacidad de reacción. ¿Qué le va a pasar a la rana? A ver, os he dicho al principio que esta era una charla para daros ánimo, no para hundiros la vida. No. A ver, a la rana la salvamos, a la rana la tenemos que salvar. Y ese es el mensaje con el que quiero acabar. O sea, a la rana la podemos salvar y la debemos salvar, porque la rana somos nosotros. La rana somos nosotros. Por eso tenemos que salvar a la rana. Y hay una cosa que es importante, y ahora vienen las buenas noticias. La humanidad ya posee los conocimientos técnicos para luchar y acabar contra el problema del cambio climático. Lo tenemos científicamente esos conocimientos. Solo tenemos que querer. Nada más. Doña Juana. Se está haciendo un replanteamiento de Doña Juana. Y voy a las cosas cercanas que podéis ver. Durante años y años se ha explotado más. Oye, poco a poco se está empezando, todavía falta mucho, pero se está empezando a hacer un saneamiento un poquito más ecológico y más lógico de los vertederos. Sé que ha sido muy controvertido el proceso del basura cero, etcétera, etcétera, porque además intentaron hacerlo del día a la noche, cosa que es imposible. Pero la intención era buena. Hay una motivación en el cambio. Poco a poco
se va gestionando los residuos de manera distinta. Miremos en una década el cambio y veremos que las cosas pueden cambiar. Ahora se están sustituyendo por camiones los carros de caballos que recogían la basura en Bogotá. Aunque ha habido muchos líos con los camiones recolectores que se venían de Estados Unidos, que sean de segunda mano, pero bueno, va cambiando poco a poco. Va cambiando poco a poco. Las casas que estamos construyendo sabemos construirlas de manera diferente y poco a poco se va haciendo, poniendo fachadas verdes, techos verdes, que incluso pueden servir para limpiar el aire de la ciudad y para que tú cultives en la azotea de tu edificio tomates, o pepino, o lo que te dé la gana. El Transmilenio, que sé que ha sido muy controvertido, pero el problema es que el Transmilenio es un paso adelante, es una mejora. Hombre, si el Transmilenio en vez de cada 15 minutos pasase para cada 3, que es como se concibió en Curitiba, el Transmilenio está copiado de Curitiba. Hay que hacerlo bien, hay que hacer autobuses cada 3 minutos, para que realmente sea la metronización del autobús. Pero bueno, en ello se está evolucionando, se está mejorando. En Bogotá hay autobuses eléctricos y está empezando a ocurrir. En las paradas de autobús hay techos verdes. ¿Qué es simbólico? Sí, es simbólico, pero son pequeños cambios. Ya hay taxis eléctricos en Bogotá. Las bicicletas, podemos movernos en bicicleta porque incluso están haciendo algún carril bici. Es decir, con esto quiero deciros, sí se están haciendo cambios. Agricultura urbana, captura de biogás mediante residuos orgánicos para sacar biogás, que luego puede servir para producir energía. Parques eólicos. La forma en la que generamos la electricidad puede ser quemando el coque que yo vi ayer o simplemente poniendo aerogeneradores en las zonas de viento. Y aquí tenéis zonas de viento impresionantes. Con la ventaja además de que podéis aprovecharos de la experiencia que hemos vivido en Europa. Nosotros poníamos torres de viento de 250 kilovatios. Vosotros las podéis poner de 4 megavatios. Poned lo último y lo mejor. La energía solar hoy ya es competitiva. Es decir, te sale a 1 euro el vatio. Básicamente cuesta menos hacer energía solar con energía fotovoltaica que hacerla con gasolina. Y esto ha ocurrido en los últimos 10 años. Aprovechad ese avance tecnológico, no cometáis los mismos errores y pasar al final de la cadena. Lo podéis hacer y se está haciendo. Se están empezando a montar energía solar de última generación aquí en Colombia. Los cambios se pueden hacer. Mirad, os hago una reflexión. Este chaval es un chaval de 16 años de Malawi que no tenían absolutamente nada, ni electricidad, y tenían un problema para acceder al agua. Y entonces él se fue a un camión que tenían unas monjas, un camión biblioteca, no sabía leer, pero sabía ver los dibujitos. Y entonces, viendo los dibujitos, empezó a ver cómo funcionaba la energía eólica unida a una bomba. Y con chatarra, como podéis ver, fabricó un molino eólico, gracias al cual su poblado tiene agua. Evidentemente, este chico, los americanos que son muy listos, lo captaron y ahora mismo está estudiando en el MIT, ¿vale? Pero básicamente con lo que voy es, si un chaval de 16 años es capaz de hacer esto, ¿qué no es capaz de hacer un colectivo como vosotros, que sois universitarios, que tenéis formación, que tenéis acceso a toda la información? Solo os falta una cosa, la voluntad. Y la voluntad es algo que puede cambiar el mundo. Os voy a poner una anécdota que quizá no sepáis. Hay un país en el mundo que se alimenta al 100% por energías renovables. Es el Vaticano. No lo suelen decir, no sé por qué, mejoraría mucho su imagen. Pero el Vaticano es un país que tiene dos ventajas. Primero, es un país relativamente pequeño y segundo, tienen a Dios de su parte. Con lo cual, quieras que no, eso avanza. Pero eso se está sucediendo en otras partes del planeta. El norte de África está cambiando, porque el norte de África se está convirtiendo en la nueva Arabia de generación de energía limpia para toda Europa. Porque se están poniendo macroparques solares, donde más sol hay, en el Sáhara. Es una cuestión de pensar de manera distinta. Las cosas pueden hacerse de manera distinta. Podemos, con la nueva tecnología, hacer cosas nuevas. Solo tenemos que querer. Hay otra forma de ver las cosas. Y eso está ocurriendo. Y está ocurriendo en el día a día. Mirad, hace 6 meses, por fin, China y Estados Unidos decidieron que el cambio climático era un problema. Y decidieron que estaban dispuestos a que en la próxima cumbre de París, de diciembre, se pusieran limitaciones a las emisiones.
Perdonad, pero eso para mí abre una puerta al futuro de la humanidad. Tenemos que poner nuestra esperanza en que París va a funcionar. Y os hago un último mensaje, mirad. ¿Os acordáis del agujero de la capa de ozono? Sí, ¿no? Que hubo en los años 90. Bien, pues del agujero de la capa de ozono yo saco dos enseñanzas. Primero, no sé si sabéis que el agujero de la capa de ozono se ha cerrado. Se ha cerrado y está empezando a recuperarse. ¿Por qué? Porque la humanidad se puso de acuerdo en dejar de emitir los famosos clorofluorocarbonos, los CFCs, que emitíamos y que estaban acabando con la capa de ozono. Quiere decir dos cosas. Uno, sí somos capaces de afectar a la Tierra, no somos tan pequeños. Y dos, y más importante, si nos ponemos de acuerdo y lo decidimos, somos capaces de arreglar lo que hemos estropeado. Y lo hemos hecho muchas veces en la humanidad. Es decir, hemos conseguido avanzar en la igualdad del hombre y la mujer, algo que hace 100 años era una utopía. Hoy es una realidad. Falta mucho por avanzar, pero veamos lo que hemos avanzado ya. Hay personas que nos han enseñado que los conflictos no solo se pueden resolver a golpes, que hay otras formas dialogadas de resolver los conflictos. Este señor, hace 40 años, dijo un discurso que era I have a dream, tengo un sueño. No creo ni por lo más remoto que él pensara que podía haber hoy un presidente negro en la Casa Blanca. Yo recuerdo las películas de marcianos de los años 90, que venían el 4 de julio, invadían, que no sabías lo que era más surrealista, si que el presidente era negro, que solía ser, ¿cómo se llama este hombre? Morgan Freeman, el presidente negro que ponen siempre en las películas, o los marcianos viniendo. Pues hoy, señores, el presidente de la Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica es negro. Las cosas pueden cambiar. Somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Yo nací en una Europa que se concebía con un muro a la mitad, en la que el que intentaba pasar de un lado a otro le disparaban. Y hoy en día Alemania es el país más próspero de Europa. Las cosas pueden hacerse. Este señor estuvo 20 años en la cárcel y luego fue presidente de su país y acabó con el apartheid. Hemos sido capaces de llegar a la luna, solamente porque nos lo hemos propuesto. Solamente porque nos lo hemos propuesto. Porque un señor llamado Kennedy dijo, antes de 10 años tenemos que estar en la luna. ¡Pum! En la luna. Bueno, pues es tan sencillo como que alguien o nosotros mismos decidamos dónde queremos estar dentro de 10 años. Hemos llegado a Marte. O sea, somos capaces de hacerlo todo. Mirad, este planeta es nuestra casa. Es la única casa que hemos tenido y la única que vamos a tener por lo menos nosotros. Yo os digo una cosa. Cuando vemos desde lejos, este puntito azul es la Tierra vista desde Saturno. Y os voy a enseñar una foto vuestra que probablemente nunca habéis visto, que es esta de aquí. Esta foto es la foto más lejana que existe de la Tierra. Probablemente recordáis a la sonda Voyager, o habréis oído hablar de la sonda Voyager, que se lanza al principio de la era espacial para que vaya al espacio exterior con una placa de oro que dice somos los ciudadanos de la Tierra, venimos en son de paz, somos el tercer planeta, por si alguien se lo encuentra, que sepa dónde venir, básicamente. Bien, pues lo que no era tan conocido es que el Voyager tenía cámaras. Yo no sabía que tenía cámaras. Pues bien, en el año 2005, antes de salir del sistema solar, el Voyager giró por última vez sus cámaras y lanzó una foto, que es esta foto. Esta foto la cogió Carl Sagan, que sabéis que es un divulgador científico bastante famoso, y ¿veis ese puntito azul? Él lo llamó esa mota de polvo azul colgada en un rayo de sol. Y ahora os voy a pedir 30 segundos de vuestra atención. Quiero que os fijéis en esa mota de polvo azul. Y quiero que penséis por un momento que todo lo que conocéis, todos a los que habéis amado, todas las historias que hayáis oído, las películas, los libros, todo, absolutamente todo, ha ocurrido en esa mota de polvo azul. Y todo va a ocurrir en esa mota de polvo azul. Nos ha costado años, pero ya sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Ya sabemos que no somos el centro del universo. Ya sabemos que no va a venir una legión de ángeles a caballo a salvarnos. Lo que hagamos dependerá solo y exclusivamente de nosotros. Esa es nuestra casa. Somos los habitantes de la mota de polvo azul. Y somos cada uno de nosotros y todos nosotros los que tenemos que decidir qué queremos dejarle a nuestros hijos. Y si dentro de 30 años nuestros hijos nos preguntan, ¿qué les vamos a responder? ¿Yo intenté solucionarlo o yo apoyé el cargármelo? Y esa es una pregunta que solo podéis resolver cada uno de vosotros individualmente. Muchísimas gracias.
Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queréis... Por favor. Básicamente de la relatoría a continuación, nuestro conferencista, el doctor Álvaro Martínez, nos hace hincapié en la importancia del ciclo del agua. La atmósfera es una capa delgada que se está alterando y que se ve reflejado en todos los ambientes de la Tierra. El efecto invernadero es un problema que se ve también reflejado con el calentamiento global, siendo causante principal todos los derivados productos del petróleo que generan CO2 que se ven liberados a la atmósfera. Este aumento de CO2 altera principalmente la parte de la temperatura de esa capa delgada llamada atmósfera. Este factor es preocupante para básicamente causar derretimiento en zonas de hielo, glaciales, y uno de los más afectados es el Polo Norte, quien desaparecerá, según digamos estudios, en aproximadamente unos 10 años. Otra de las consecuencias directas de este calentamiento global ha sido la aparición de huracanes de mayor tamaño y de mayor incidencia en las zonas pobladas y que causa en este momento mayores daños. En conclusión general, de nosotros, los habitantes de esta tierra, depende que se mejoren las condiciones del sitio donde vivimos y finalmente nuestra casa depende de las acciones que tomemos para mejorarlas día a día. Si tienen preguntas, de alguna forma se están recogiendo unos papelitos, entonces, o si alguien lo va a hacer de forma verbal, que por favor nos levanten la mano. Bueno, no sé si era una pregunta o era una reflexión lo que has hecho, pero en cualquier caso estoy prácticamente de acuerdo con ella. Simplemente me quedo con una reflexión. Está bien el reto que tenemos como educadores y como docentes. De todas maneras, este es un reto en el cual para mí hay una parte inicial que es el ejemplo visible. Es decir, cada uno de nosotros debemos hacer una reflexión de nuestra forma de vivir y sea nuestro ejemplo visible el que diga, es decir, yo puedo hablar de mí, mi coche es un coche eléctrico. ¿Por qué? Porque he entendido que era la mejor forma que podía tener, es un poco más caro, bueno sí, pero formo parte de esa, o en mi casa he reducido mis emisiones un 90% en 3 años, llevando a cabo medidas de eficiencia energética, trato de que todos mis residuos sean reciclables al 100%, trato de no consumir envases que no sean reciclables o retornables, trato de asegurarme que los envases reciclables son reciclables y yo los llevo al reciclador, y eso lo hago yo mismo y lo hago por mí y por mis hijos. Y es importante, aquellos que tenéis la labor docente, de empezar con el ejemplo visible de vosotros mismos y luego, evidentemente, extenderlo. Y luego, en la reflexión que has hecho sobre el tema de la degradación del terreno agrícola, hay una cosa especialmente grave y es, básicamente porque tengáis la media, cada árbol adulto es capaz de capturar 1 tonelada de CO2 en su vida. Cuando una tierra deja de ser cultivada, no solo se pierde la masa arbórea, la masa vegetal que hay encima, se pierde el suelo que hay debajo. Y el suelo es capaz de capturar al menos el doble de CO2 que lo que es capaz de capturar la planta. Y luego hay una cosa importante, el ser humano, si hay algo que no sabe fabricar, es suelo. El suelo, una vez que se degrada, no es algo que podamos volver a fabricar, lo fabrica la naturaleza, nosotros podemos ayudar a la naturaleza a fabricarlo. Por lo tanto, se puede cambiar de cultivo, pero el abandono de tierras sin reforestación es algo que nos acerca cada vez más al final. Si cada uno de los ciudadanos decide cambiar su forma de actuar y presiona a sus políticos, los políticos son animales muy listos. Se van a adaptar a lo que hagan los ciudadanos. Y si no se adaptan, os recuerdo, no solamente la energía puede ser renovable,
los políticos también lo son. ¿Vale? Para puntualizar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o directamente preguntas. Las reflexiones serán muy valiosas, pero en este momento y debido a la brevedad de tiempo, si alguien tiene una pregunta, sugerimos entonces que las haga. Yo creo que vamos a limitarlo por ahí a unas 2 preguntas y continuamos con la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta va a ser muy puntual. Pues empiezo haciéndola pues con un preámbulo dándole las gracias. Realmente creo que para todos ha sido muy motivante este tema y todos estamos, creo, salimos muy concienciados de ello. A partir de ahí mi pregunta es, puede ser muy simple. Sé que tenemos acceso a muchas herramientas para investigar o consultar qué podríamos hacer nosotros a nivel individual para pues contribuir a la conservación de nuestro planeta. ¿Qué recomendación nos puede dar usted directamente 3, 4, 5 cositas muy puntuales que podamos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas para mejorar esto? Muy básico, muy fácil y muy rápido. 3 cosas. Energía, transporte, residuos. Básicamente lleguemos a casa y miremos qué cosas consumen energía, si son necesarias o no son necesarias. Si las bombillas que tengo en casa son halógenas, es decir, consumen 10 veces más, o pueden ser LEDs. El LED hoy en día ya es un sustitutivo, es más caro, pero también dura 10 veces más y consume 10 veces menos. Si hacéis los números en una hoja os vais a dar cuenta que sale rentable cambiar a LEDs. El típico transformador del móvil que tenemos enchufado permanentemente y cuando llegamos a casa lo enchufamos, simplemente que sepáis, un móvil como puede ser un iPhone, el transformador cuando está cargando el iPhone consume 16 vatios. Cuando no está cargando el iPhone, no está cargando nada, consume 9. ¿Vale? El microondas tiene esa lucecita con el reloj que siempre está fuera de hora, ¿vale? Ese reloj consume 9 vatios. Es capaz de consumir el valor del microondas en 2 años. Entrad a casa y mirad qué consume energía. Segundo, transporte. ¿Cómo os movéis? Luchad por un transporte público, usad la bicicleta y todavía algo más revolucionario, caminad. Y tercera cosa, residuos. Residuos. Pensad en qué consumís. Si para beber una botella de agua de 400 centímetros cúbicos tengo que provocar que se fabrique un envase para el cual han sido necesarios 5 litros de agua, algo no estamos haciendo bien. Pedid botellas de vidrio retornable. Comprad siempre mayores envases. Aseguraros de que se reciclan. Es un poco un esfuerzo. La gente dice, ¿y por qué voy a reciclar yo? ¿Y por qué voy a separar yo? Tío, porque el residuo lo has producido tú. Claro. Dice, que me paguen por hacerlo. Dice, no, si es que no lo has entendido. Eres tú quien ha decidido producir este residuo para vivir mejor. Parece lógico que seas consecuente y trates de reducir tu huella y tu impacto. Con lo cual, si cada uno de los que estamos en esta sala decidiéramos mirar esas 3 cosas, energía, transporte, residuos, os aseguro que en 10 años habríamos reducido varios miles de toneladas de CO2. Si además se lo decimos a otros, el efecto es multiplicador. Hay muchísimo que se puede hacer. Espero que estas 3 pautas te hayan sido de utilidad. Y la segunda pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Claudia y le quiero hacer una pregunta, doctor. Los sismos que se han venido presentando son consecuencia también de estos cambios climáticos o en algo se ha contribuido. Los sismos. No tienen nada que ver. Los terremotos no tienen, de los desastres naturales probablemente el único que no tiene nada que ver con el cambio climático son los terremotos. Bueno, ahora hago una apreciación sobre los terremotos. Y los volcanes. Esos no tienen nada que ver. Digo que hago una apreciación por los terremotos por lo siguiente. Os voy a contar un caso particular que ha ocurrido en la costa española. En la costa española
España es un país que no tiene petróleo, pero tiene pizarras bituminosas. Entonces ha habido algunas empresas petrolíferas que han dicho, bueno, puedo inyectar gas a presión hacer fracking, puedo inyectar gas a presión en la falla y puedo retornar parte del petróleo bituminoso que puedo utilizar como petróleo. En la zona de Tarragona, en la zona de Cataluña, hemos empezado a tener pequeños microterremotos debidos, en parte, casi obviamente, a precisamente el hecho de que estemos inyectando gas a presión en la falla, ¿vale? Luego, es cierto que pequeños microterremotos por esta nueva moda del fracking, no olvidemos una cosa, esto es importante, el fracking no es el petróleo 2.0, es bastante más contaminante que el tradicional. O sea, cada galón de petróleo de fracking emite casi el doble de CO2 que el petróleo el tradicional del pozo de petróleo, porque la energía para extraerlo es mucho mayor, ¿vale? Esto también es importante. Entonces, realmente, si no consumimos petróleo, no producirán petróleo. Esto es importante. Entonces, normalmente no, los seísmos no tienen nada que ver, los grandes que ha habido ahora, desde luego. De todas maneras, doctor Álvaro, muchísimas gracias. A todos los participantes nuevamente limitamos las preguntas. Doctor Álvaro, muy amable por acompañarnos aquí en el segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia, y entonces continuamos con nuestro cronograma del día. Doctor Álvaro Rodríguez Martínez, muchísimas gracias, y le confieso que todos aquí en el auditorio estuvimos expectantes desde el inicio hasta el final de su intervención y nos ha dejado muchísimas reflexiones. Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación tenemos la conferencia Robótica, Roles y Tendencias a cargo del ingeniero César Augusto Peña Cortés, Universidad de Pamplona, Santander, y el relator, el ingeniero Guillermo Otálora. Antes de continuar, les vamos a pedir un favor muy grande a todos ustedes, para que los que están ubicados a los extremos se corran un poquito hacia el centro y le demos posibilidad para que personas que están esperando afuera puedan ingresar y puedan ubicarse en la silletería. Muchísimas gracias. Hola. Buenos días para todos los asistentes. A continuación, la intervención del PhD César Augusto Peña, profesor asociado de la Universidad de Pamplona, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial. Investigador del Grupo de Automatización y Control, doctor en Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid, 2009. Recibió el título de Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes, 2003, y el título de Ingeniero Electromecánico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sus investigaciones están enfocadas a robótica de servicio, teleoperación y visión artificial. Le damos la bienvenida al doctor César Augusto Peña. Un aplauso, por favor.